Mushotoku. Mu no existe. Shotoku, obtención, ganancia. Es un estado del espíritu. Deshimaru lo va a describir así: aniquilar el espíritu de apego, no adherirse a esperar nada, no perseguir nada, no querer nada. Eso es Mushotoku. Esto es realizar la vida desde el desapego, no desde la expectativa, desde el esperar un resultado o una respuesta, soltar el control y vivir el proceso. Pero realmente es que la ansiedad nace cuando queremos controlar lo incontrolable, lo que está más allá de nuestras manos. Si es que creemos que incluso existe un libre albedrío, pero bueno, esa es otra discusión. Hay que confiar. Más que sujetar, es soltar. Más que inhalar y sostener y contener, es soltar, exhalar. Deshimaru. Es mejor vivir Mushotoku inconscientemente. Esta es la verdadera paz y la verdadera tranquilidad. Ese inconscientemente al que refiere Deshimaru es la clave en la que reside Mushotoku, porque viviendo inconscientemente no estamos conscientes de ese objetivo, esa meta que estamos buscando con la acción, porque indirectamente, inevitablemente vamos a estar moviéndonos por impulso en la vida, y esa es la paradoja con Mushotoku, justamente, que propone actuar desde esa no conciencia del resultado. Por eso ese inconscientemente, realizar la vida inconscientemente. Siguiendo con Deshimaru, porque bueno, el tipo la tenía bastante clara. En la vida la gente calcula siempre. Más o menos ganancia o pérdida, tanto si dan como si invitan, si prestan algún servicio. Calculan los actos, esperan una recompensa, un reconocimiento. Y primero hay que reconocer ese cálculo mental que uno está realizando el día todo, básicamente. A veces hay mentes más activas que otras, igual eso es real, pero en otro sentido. Entonces ese cálculo mental que uno está haciendo todo el tiempo en su cabeza es una evaluación, un rendimiento de la inversión, tiempo, energía en el día, en las tareas, en las acciones que uno realiza y cómo las realiza. Y es en parámetros capitalistas, básicamente. Rendimiento de uno. Y no queremos que un camino espiritual tenga que ver con eso, porque finalmente va a tener que ver con una mejora de la persona para tener mayor rendimiento. Es como seguimos persiguiendo una cosa, ¿no? Entonces, incluso cuando me despierto a la mañana, a veces lo primero que hago, cómo decido qué es lo primero que voy a hacer, es una evaluación en cuanto a productividad, en cuanto al reconocimiento externo, en cuanto a parámetros de éxito. Y todo ese tipo de evaluación, todo ese pensamiento, también es un ejercicio sobre nosotros mismos, nos está alejando del presente, del momento presente aquí y ahora, y nos está encerrando en una mentalidad, en una lógica del rendimiento, porque estoy actuando por el producto que me dará esa acción, por el resultado, en vez de estar haciéndolo en sí, por sí mismo, por el hecho de desarrollar esa acción,
por el hecho de expresar mi energía y mi ser en ese curso. Y ahí nos volvemos infelices también, porque siempre vamos a estar buscando algo. Ya sea durante una meditación o en la vida cotidiana. Si yo estoy persiguiendo algo, anhelo ser aceptado, conquistar o evitar ser rechazado, ignorado o desoído, fracasar. Estoy en esas acciones y expectativas, no estoy acá y ahora. Estoy evitando ese resultado que no quiero o estoy buscando generar el resultado. No estoy aquí ahora, estoy en esa búsqueda. Es totalmente en vano si lo que queremos es poder vivir aquí y ahora en paz y en plenitud, no tironeados por estos impulsos del pasado, del presente o del deseo y el rechazo. En cambio, es inconscientemente, como dice Shimaru, actuar en automático, no desde el cálculo, no desde la evaluación, y dar los pasos naturalmente y sin resistencia. Desde las glándulas, desde las entrañas, sabiendo que uno actuó desde un espíritu presente, consciente del proceso, que uno estaba ahí. Habiendo llegado a la meta, solo podemos sentirnos tranquilos con nosotros mismos. Y por meta me refiero a haber llegado al final de ese camino que nos propusimos, porque a veces no está el premio, pero está la meta, está la cinta de llegada como en una maratón. Cuando uno se propone hacer algo y lo termina, con lo que uno a veces se enfrenta es como terminó siendo ese resultado. Ni hablar que a veces uno no llega a terminar lo que uno empieza, pero esa es otra cuestión también. Pero habiendo llegado al final, nunca va a ser como lo imaginamos. Nunca. O sea, sería hermosamente perfecto. O sea, no podría creer que exista en este plano de existencia que lo que uno consigue al final de lo que se propuso es exactamente como lo pensó. Entonces, en esa disonancia puede haber más o menos sufrimiento, depende cuánto nos aferremos o no a esas expectativas de cómo tenía que ser o no. Y ahí. Pero uno sí hizo todo lo que tenía que hacer y estaba consciente durante el proceso y aprendió de las dificultades que tuvo. No puede estar más que satisfecho y en paz consigo mismo cuando llega. Entonces, está eso, está lo que uno puede hacer y lo que después va a devenir del exterior. No hay mucho más ahí para hacer. Esta cruda verdad de que nunca va a ser como lo imaginamos, que puede generar mucha frustración o desilusión, desmotivación, si estamos muy apegados a eso. Al final tiene que ver con la impermanencia. Todo cambia todo el tiempo. Eso es la impermanencia. Lo único permanente es el cambio. Entonces yo me acuerdo de Mushotoku, cuando algo que no esperaba que acontezca, acontece, o cuando algo que esperaba que aconteciera de cierta manera, lo hace de otra. Cuando los planes no van como uno espera, ya sea por uno mismo o por factores externos. Que obviamente hay diferencias en qué ocurre cuando tengo yo que ver con que no ocurre la cosa como quería, y diferente ocurre cuando es por un factor externo, pero al final no hay ninguna diferencia, porque de base está la misma cuestión. Mushotoku. Hay que experimentar la vida sin expectativa, sin aferrarse a esa expectativa. Desde Mushotoku, el ego no va a sufrir la impermanencia, porque es un ego que está liviano,
no se agarra con tensión de las cosas, sino que las recibe y las suelta. El cambio no es una amenaza. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, andando aquí y ahora en estado presente, desde la respiración. Nos escuchamos a nosotros mismos y somos capaces de corregir el curso según nuestro sentir, cómo nos vamos encontrando y cómo encontramos a los demás en eso, cómo estamos expresándonos, y ahí redirigimos, porque no se trata de llegar sino del camino, y porque, como decía, siempre vamos a estar buscando algo, entonces al llegar va a haber una nueva meta ahí y eso no se va a terminar nunca. Entonces va a estar siempre alimentada queriendo más, cuando el foco, más que estar ahí, tendría que estar durante el proceso, que va a estar repleto de esas metas o cosas que uno se propuso hacer, que van a tener, van a ser experiencias muy coloridas de distinto tipo, pero lo importante va a ser ese proceso que sea colorido y no esas metas, resultados en el medio. Nunca vas a llegar a ningún lado. No se termina más que con la muerte, y solo según lo que creas que es la muerte. No sé a dónde estás corriendo para llegar con tus resultados. Mushotoku. No existe ganancia, no existe obtención, porque además nada nos pertenece. Incluso lo que creemos que estamos ganando tampoco nos lo llevaremos una vez que moramos. Así que sigue de Shimaru. El Satori no significa otra cosa que comprender y volverse íntimamente, profundamente Mushotoku. O sea, el Satori, la iluminación en el Zen, es volverse profundamente Mushotoku. Es realmente comprender y encarnar y manifestarse desde Mushotoku, desde esa no expectativa del resultado y del desapego. Bueno, más aún, contarles de un experimento que se realizó en 1973. Se llama experimento del efecto de sobrejustificación. Fue llevado adelante por un grupo de psicólogos de la Universidad de Stanford. Y bueno, el experimento es muy interesante. Indagaba en la motivación intrínseca y extrínseca, sobre la motivación, digamos, propia y de afuera. Quise traerlo hoy porque me parece muy sugestivo respecto de lo que estoy desarrollando en este video, que tiene que ver como desde qué lugar hacemos lo que hacemos. Bueno, el experimento. Observaron un grupo de niños que les gustaba dibujar y pintar y les dieron materiales a ellos para que se pusieran a hacer lo que quisieran con los papeles y los colores. A un grupo le dijeron que iban a recibir un premio al buen jugador por dibujar. Al segundo grupo no les dijeron nada, pero al final de la actividad les dieron el premio que le habían también prometido a los otros y les dieron. Y luego un tercer grupo en el que no les dieron ninguna recompensa luego de dibujar. Un tiempo después, unas semanas después, los investigadores volvieron a juntar a esos niños, los volvieron a separar en esos grupos
y volvieron a ponerlos a dibujar, pero esta vez sin decirle nada a nadie. ¿Qué aconteció? Los grupos a los que le habían dicho que les iban a dar una recompensa al final estaban mucho tiempo menos dibujando relajadamente, digamos, compenetrados con la actividad de dibujar y más pendientes de las miradas de afuera, como de terminar de dibujar para que les dieran la recompensa. Los otros niños a los que se les había dado la recompensa sorpresa, sin aviso, y a los que no se les había dado nada, mostraron mucho mayor interés en la actividad de dibujar y la mantuvieron durante mucho más tiempo que los otros niños que les habían prometido y les habían dado una recompensa. La conclusión del experimento es que ofrecer una recompensa externa por una actividad que ya es intrínsecamente gratificante, como dibujar, puede disminuir la motivación interna para realizarla a largo plazo. A esto le llamaron el efecto de sobrejustificación, porque bueno, es una sobrejustificación, algo que ya tenía una motivación de por sí, que es que dibujar es re lindo y es hermoso poder expresar lo que uno está sintiendo, pensando en el momento, está ahora justificado además por una recompensa y una aprobación externa, y ahí disminuye la motivación que es interna. Realmente hay algo en la entrega al acto en el que la persona se envuelve y que realmente la expectativa mata el disfrute. Sino a veces incluso puede llegar a impedir que iniciemos siquiera la acción, esa ansiedad por el resultado, por si va a quedar como espero. Mushotoku es lo más difícil para mí, porque no es crucial comprender desde qué lugar es que uno se mueve y acciona, sino es desde la meta o la expectativa del resultado final. Suena muy bonito el dicho de que no importa la meta sino el camino, pero encontrar ese disfrute en el proceso no es evidente, como dice Shimaru, inconscientemente. Para mí es hacer las cosas desde esa aceptación radical del momento presente. Si hay platos sucios se lavan, si hay que comer se cocina, si me invitaron a una fiesta de cumpleaños voy, si no puedo ir aviso, si tengo que trabajar trabajo, si decido que ya no voy a trabajar disfruto no hacerlo, no estoy sintiéndome culpable de que no estoy haciendo eso que decidí no hacer. Justamente. Entonces pelearse con lo que hay que hacer o con lo que uno decide hacer en el momento, ese no tiene ningún sentido. La aceptación radical, en cambio, sí tiene mucho sentido. Y de esa aceptación radical de cómo todo es, brota la compasión de Mushotoku. Mushotoku, además, es la lección última que plantea el Maka Hanya Haramita Shingyo, que es el Sutra del Corazón de la Gran Sabiduría, un sutra que es muy importante en el Zen. Bueno, para terminar, Kosen dice: comprender Mushotoku es comprender la esencia, la verdadera dimensión del espíritu de Buda, que está en nosotros. Cuando encontramos Mushotoku, todos los problemas y todos los sufrimientos de nuestro espíritu complicado desaparecen. Hasta aquí. Muchas gracias por estar. Si les suscitó ideas este video, preguntas o alternativas de cómo ustedes experimentan estas tensiones, me encantaría leerles y podemos intercambiar en los comentarios. Hasta la próxima.